Jamás pensé que escribiría algo así aquí, pero aún estoy tratando de asimilar lo que pasó ese día. Era un jueves, día festivo de noviembre, y recuerdo perfectamente porque la oficina estaba cerrada y decidí irme temprano a casa. Soy dentista, tengo 48 años y mi rutina suele ser muy predecible. Trabajo desde los 22 y mi vida siempre ha girado en torno a la oficina y mi casa. Esa casa, en particular, siempre ha tenido un gran significado para mí porque la compré yo misma muchos años antes de casarme. Cada cuota la pagué con turnos, emergencias y fines de semana trabajando mientras mucha gente descansaba. Así que cuando entré por la puerta de la cocina ese día, dejando mi bolso en la encimera y pensando ya en prepararme un café, no imaginaba que algunas frases que escucharía en los minutos siguientes cambiarían por completo mi perspectiva sobre mi matrimonio y la familia de mi marido. Incluso antes de entrar en la habitación, oí voces. Eran mi cuñada Patricia y mi suegra, Doña Lucinda. Al principio, no les presté mucha atención porque siempre aparecían en casa sin avisar y estaba acostumbrada. Pero en algún momento oí que mencionaban mi nombre y terminé deteniéndome en el pasillo, casi sin darme cuenta. No era curiosidad. Era ese extraño reflejo cuando oyes algo sobre ti misma con un tono diferente. Lo primero que me llamó la atención fue cuando Patricia dijo que tenía que vender la casa. Recuerdo haber pensado que había entendido mal, pero ella siguió explicando que el dinero podría pagar el tratamiento médico de mi suegra y que sería lo correcto. Me quedé allí, en silencio, intentando comprender si se trataba de una conversación seria o de una especie de arrebato exagerado. Pero cuanto más escuchaba, más claro me quedaba que era un plan real. Me quedé en el pasillo unos segundos más para asegurarme de haber entendido bien. Patricia hablaba como si fuera lo más lógico del mundo. Dijo que mi suegra necesitaba un tratamiento caro, que los medicamentos eran importados y que su seguro médico apenas cubría nada. Hasta ese momento, todo iba bien. Sabía que el problema cardíaco de la señora Lucinda era grave. Lo que realmente me dejó sin palabras fue cuando Patricia empezó a justificar por qué debía vender la casa. Dijo que Rogerio había vivido allí durante años y que, en cierto modo, también formaba parte de la vida de su familia. Luego dijo algo que jamás olvidaré, que yo no tenía hijos, que no era pariente de sangre y que, cuando la familia necesitara ayuda, yo debía ayudar. Sentí un escalofrío en el estómago. No fue ira inmediata, sino más bien esa extraña sensación de darme cuenta de que la gente hablaba de mí como si no estuviera allí, como si fuera solo un recurso que podían usar. En ese momento respiré hondo, me ajusté el bolso al hombro y entré en la habitación. Los dos dejaron de hablar de inmediato. La expresión de Patricia cambió por un segundo, como si la hubieran pillado haciendo algo malo, pero enseguida volvió a la normalidad. Los saludé como siempre. Me senté en el sofá y les dije que había oído parte de la conversación. No alcé la voz ni armé un escándalo, porque sinceramente intentaba comprender la situación más que reaccionar. Patricia empezó a explicarlo todo de nuevo, esta vez mirándome directamente. Habló del tratamiento de su madre, de los gastos, de sus dificultades económicas. Luego me dijo que tenía que pensar en la familia y en el futuro. Le pregunté cuánto costaría todo, y me dijo que unos 200,000 reales, quizás más. Entonces le hice una pregunta sencilla que tensó el ambiente en ese momento: si el tratamiento costaba tanto, ¿por qué iba a vender una casa que vale más de 1 millón para solucionar el problema? Cuando pregunté por el valor de la casa, Patricia me miró como si estuviera siendo deliberadamente difícil. Empezó a explicar que no se trataba solo de la cantidad exacta de dinero para el tratamiento, sino de ayudar a la familia en un momento en que lo necesitaban. Dijo que ya veríamos qué hacer con el resto del dinero más adelante, que lo importante era resolver la situación de doña Lucinda lo antes posible. Mientras hablaba, noté que mi suegra evitaba mirarme directamente. No dejaba de juguetear con las manos, mirando al suelo, como si la conversación la incomodara, pero al mismo tiempo no dijo nada para detenerla. Permanecí en silencio unos segundos tratando de ordenar mis pensamientos, porque la conversación había ido mucho más allá de lo que había imaginado al entrar en la habitación. Les pregunté directamente si les parecía justo que vendiera la casa que había comprado, incluso antes de conocer a Rogerio. Patricia respondió rápidamente, casi sin pensarlo, diciendo que cuando dos personas se casan, las cosas se convierten en propiedad familiar.
Fue entonces cuando dijo algo que todavía me produce una mala sensación al recordarlo. Dijo que, para ser sincera, esa casa era demasiado grande para alguien como yo. Dijo que no tenía hijos, que probablemente estaría sola en el futuro y que no tenía sentido conservar una casa de ese tamaño. Según ella, lo mejor que podía hacer era ayudar a alguien que si tuviera una familia que mantener. Recuerdo haber escuchado eso y quedarme sin palabras por unos segundos. No porque estuviera de acuerdo, sino porque realmente no esperaba escuchar algo tan directo. Miré a mi suegra y le pregunté si sentía lo mismo. Su respuesta fue más tranquila, pero no muy diferente. Dijo que siempre había sido buena persona, que sabía que era trabajadora y responsable, pero que la familia era la familia. Según ella, cuando alguien de la familia enfermaba, todos debían ayudarse mutuamente. Y luego repitió algo que había oído ese mismo día, que la sangre es la sangre. Recuerdo mirarlas a las dos, tratando de comprender en qué momento de mi vida me había convertido en una extraña en esa historia. Durante años había recibido a todos en esa casa, organizado almuerzos dominicales, pagado sus tratamientos dentales, sin cobrarles nada, y, sin embargo, en ese momento, parecía ser simplemente la persona que tenía bienes que querían usar. En ese momento no discutí. Simplemente dije que necesitaba pensar y subí a mi habitación. Al cerrar la puerta, me senté en la cama y me quedé mirando fijamente durante unos minutos. El corazón me latía con fuerza, pero al mismo tiempo sentía una gran calma. Era esa extraña calma que surge cuando te das cuenta de algo importante sobre una situación que has estado ignorando. Durante mucho tiempo, después de unos minutos, cogí el móvil y llamé a mi hermano Daniel. Es abogado y vive en São Paulo, así que siempre ha sido el familiar al que recurro cuando necesito entender algo legal. Le conté exactamente lo que acababa de pasar, desde el momento en que oí la conversación hasta como Patricia me dijo que debía vender la casa. Daniel guardó silencio unos segundos después de que terminé de explicarle. Lo primero que preguntó fue muy directo: la casa había estado a mi nombre desde antes del matrimonio. Lo confirmé. La compré en 2011 y mi matrimonio con Rogerio tuvo lugar en 2014, entonces me explicó que, legalmente, era mi propiedad privada. Dijo que, aunque estuviera casada, la casa seguía siendo exclusivamente mía porque la adquirí antes del matrimonio. Recuerdo que caminaba de un lado a otro en la habitación mientras me lo decía por teléfono. No porque me sorprendiera, sino porque al oírlo con tanta claridad, muchas cosas cobraron sentido en mi cabeza en ese momento. Daniel me preguntó si pensaba vender la casa para ayudar a mi suegra. Le dije que aún no sabía exactamente qué haría, pero que necesitaba salir de esa situación de alguna manera, manteniendo mi dignidad. Enseguida entendió lo que quería decir. Hablamos durante casi 2 horas, analizando todas las posibilidades y discutiendo mis derechos. Al final de la conversación, tenía muy claro lo que tenía que hacer. En ese momento no se trataba de dinero. Se trataba de algo mucho más sencillo. Comprender que esa casa siempre había sido mía y que no tenía por qué aceptar la presión que ejercían sobre mí esa noche. Rogerio llegó a casa sobre las 7. La cena fue incómoda porque sabía que la conversación que había tenido con su familia probablemente ya le había llegado. Aún así, al principio intentó actuar como si nada hubiera pasado. Habló del trabajo. Me preguntó cómo me había ido el día en la oficina. Las típicas conversaciones de fin de jornada. Respondí con normalidad, pero mi mente seguía dándole vueltas a todo lo que había ocurrido esa tarde. Sobre las 9 de la noche, cuando estábamos en el salón viendo la televisión, por fin sacó a colación el tema que claramente le preocupaba. Dijo que su madre había llamado antes y le había contado la conversación que habían tenido en casa. Me preguntó si era cierto que me negaba a ayudar. Le pregunté exactamente a qué se refería con ayudar. Entonces me explicó que la situación de su madre era complicada y que quizás vender la casa sería una solución práctica para resolver el problema de una vez por todas. Recuerdo mirarlo en ese momento y sentir algo extraño, como si viera a una persona distinta de la que creía conocer. Llevábamos 12 años casados y jamás me había imaginado que él creyera de verdad que la casa era algo que simplemente podía decidir su familia. Le pregunté directamente si él también sentía que la casa pertenecía a la familia y no a mí. Respondió que, después de tantos años viviendo allí juntos, era prácticamente el hogar de todos.
Dijo que no entendía por qué yo trataba la situación como si fuera un asunto personal. Su respuesta me dejó sin palabras por unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque me di cuenta de que realmente lo creía. Para él, no era una presión injusta. En su opinión, era simplemente lo que una esposa debía hacer por la familia de su marido. Después de esa conversación, se fue a dormir a la habitación de invitados. Me quedé sola en la sala durante un buen rato. La casa estaba en silencio y empecé a mirar a mi alrededor, recordando cuando compré esa casa años atrás. Recordé las reformas, las noches planificando cada detalle, las cosas que fui comprando poco a poco con el dinero que ganaba trabajando. Fue entonces cuando tomé una decisión. No fue impulsiva ni emocional, fue una decisión muy tranquila, casi práctica. Decidí que haría exactamente lo que me habían sugerido ese día, pero no de la forma en que lo esperaban. A la mañana siguiente me desperté temprano, incluso antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho esa noche, pero, curiosamente, me desperté con la mente muy despejada. Tomé un café rápido en la cocina mientras Rogerio seguía durmiendo en la habitación de invitados. No hablamos esa mañana. Simplemente me preparé y salí hacia la oficina como cualquier otro día. De camino, mientras conducía, empecé a hacer algunas llamadas. La primera fue a 3 agentes inmobiliarios que ya conocía en la zona. Les dije que quería vender la casa y que necesitaba que vinieran esa semana a tasar la propiedad. A ninguno le pareció extraño, porque las casas en ese barrio siempre tienen mucha demanda. Pero recuerdo que, cuando colgué la tercera llamada, me di cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Esa misma tarde, el primer agente inmobiliario llegó para ver la casa. Rogerio aún estaba trabajando, así que le mostré todo a solas. Le acompañé por la sala, los dormitorios, el patio trasero y la piscina. Mientras él tomaba medidas y fotos, yo observaba cada rincón de la casa con una extraña sensación. No era exactamente tristeza, sino más bien como cuando te das cuenta de que una etapa de tu vida está terminando. El agente comentó que la ubicación era excelente y que el valor de mercado rondaba el $1.200.000. Dijo que si el precio era realmente tan alto, probablemente no tardaría en aparecer un comprador. Simplemente le dije que quería cerrar la venta lo antes posible. En los días siguientes, la rutina se convirtió en una carrera silenciosa. Seguí yendo a la oficina como siempre, atendiendo pacientes e intentando actuar como si nada pasara. Al mismo tiempo, en los intervalos entre citas, me ocupaba del papeleo, hablaba con el agente inmobiliario y acompañaba a posibles compradores en sus visitas. Rogerio pareció notar mi distanciamiento, pero no me hizo muchas preguntas. Creo que pensó que aún estaba considerando la idea de vender la casa para ayudar a su familia. Lo que no sabía era que ya había tomado la decisión esa misma noche en el salón. Unos días después, apareció un comprador realmente interesado. Era un médico que buscaba una casa grande en la zona. Visitó la propiedad un lunes por la tarde y dedicó bastante tiempo a inspeccionarla minuciosamente. Hizo preguntas sobre la estructura, las reformas y la documentación. Al final de la visita, dijo que le gustaba mucho la casa y que estaba dispuesto a cerrar el trato por el precio que yo pedía. Recuerdo haber sentido una especie de alivio cuando dijo eso, como si algo que había estado estancado finalmente empezara a resolverse. La negociación fue rápida porque toda la documentación de la casa estaba en regla. Como había comprado la propiedad muchos años antes, todo estaba registrado solo a mi nombre. En pocos días, ya estábamos preparando los papeles para la venta. Mientras tanto, empecé a ordenar mis cosas dentro de la casa. No hice nada dramático ni secreto. Simplemente empecé a guardar ropa, documentos, libros y objetos personales en cajas. Rogerio aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Pensaba que solo estaba reorganizando algunas cosas en la casa, lo cual no era inusual. El día que firmamos el contrato de compraventa, tuve que faltar al trabajo por primera vez en mucho tiempo. Fui a la notaría con el comprador, el agente inmobiliario y los abogados. Firmé todos los documentos con mucha tranquilidad. Cuando se transfirió el primer pago a mi cuenta, me quedé mirando la pantalla del móvil durante unos segundos en el coche. No era una sensación de victoria ni de venganza.
Era más bien como cerrar una puerta que sabía que necesitaba cerrar desde hacía tiempo. Después, volví a casa como si fuera un día cualquiera. Esa noche, durante la cena, finalmente le conté a Rogerio lo que había hecho. Puse algunos documentos sobre la mesa y le pedí que los leyera con atención. Primero, le mostré la escritura antigua de la casa, donde constaba claramente que la propiedad se había comprado antes de nuestro matrimonio y estaba registrada solo a mi nombre. Luego le mostré el contrato de compraventa que se había firmado ese mismo día. Al principio, no comprendió del todo lo que veía. Le tomó unos segundos darse cuenta de que la casa, en efecto, se había vendido. Su reacción fue de asombro. Me preguntó varias veces si era en serio y cómo pude haber tomado esa decisión sin consultarle primero. Le respondí con calma que no necesitaba el permiso de nadie para vender, algo que legalmente era mío. Recordé la conversación que escuché entre su madre y su hermana esa tarde. También recordé cómo había reaccionado cuando le pregunté si la casa era realmente mía. Simplemente le dije que estaba haciendo exactamente lo que me habían sugerido, resolver la situación de la manera que consideraba mejor. En los días siguientes, la casa empezó a vaciarse. Organicé la mudanza para llevar mis cosas a un apartamento más pequeño que había alquilado cerca de un parque. Dejé solo lo que pertenecía a Rogerio o a su familia. Nuestra relación se volvió silenciosa y distante. No hubo grandes discusiones después de aquel día, solo la clara sensación de que todo había cambiado. Empezó a dormir permanentemente en la habitación de invitados mientras decidía dónde se mudaría después de que la casa pasara a manos del nuevo propietario. El día que le entregué las llaves al comprador, fui a la casa por última vez temprano por la mañana. Estaba prácticamente vacía. Recorrí las habitaciones durante unos minutos, solo para asegurarme de no haber olvidado nada. Al salir por la puerta principal, no sentí tristeza. De hecho, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, silencio en mi cabeza. Unas horas después, recibí una llamada de Rogerio diciendo que quería pedir el divorcio. Simplemente le dije que no había problema. Después de eso, bloqueé su número y los de toda su familia. Y desde entonces no he vuelto a saber de ellos.